Es un hecho inusual hoy en medios de comunicación. Cerca de 30 medios escritos, digitales, publican un anuncio muy interesante que tiene que ver con la Asociación Colombiana de Medios de Información y del que vamos a hablar con su director, con Werner Sitzman, a esta hora. Werner, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Hola Gustavo, buenos días a todos. El aviso en concreto para quienes no han visto, no han revisado todavía la prensa o no han entrado a los canales digitales, ¿obedece a qué origen? Pues Gustavo, hay una realidad que todos conocemos en relación con el deterioro grave, delicado, creciente en los índices de libertad de expresión y de libertad de prensa en Colombia. Eso es algo que tienen registrado organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa, y eso es así, lo vemos permanentemente en razón a los muchos actos de violencia, de agresión, de censura, declaraciones de funcionarios, etcétera, etcétera. Y eso es delicado y eso es peligroso. Y frente a circunstancias así, era importante pronunciarse. Ahora, no solamente pronunciarse para señalar algo que todos sabemos que está pasando, sino para tratar de buscarle un curso. Y el resto del pronunciamiento apunta a un llamado, a una invitación que hemos llamado sentida, necesaria e impostergable a la ciudadanía, o sea, a todos nosotros, para que defendamos unos derechos fundamentales que tenemos, como son el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información, y además para tratar de hacer algo de pedagogía alrededor del tema de la escogencia de los medios y la forma de consumir el contenido informativo por parte de las audiencias, para que sea libre, ¿no? Que no esté impregnado de apasionamientos, mucho menos de incitaciones a la violencia y demás. Uno lee y consume lo que le gusta y lo que no, y lo que no le gusta pues lo puede respetar, y al final de lo que se trata es de tener curiosidad informativa, intelectual, de formar un criterio, y al final del día pues que todo eso nos lleve a poder tomar decisiones para construir sobre todo sociedad, país, democracia y paz. Ese es el propósito de esta publicación. Werner, en el comunicado hay una parte muy clara que dice rechazar cualquier tipo de intimidación, acoso y estigmatización. ¿Están ustedes pensando en este esfuerzo conjunto también en llamar la atención al gobierno sobre lo que puede corresponderle en algo de culpa al establecimiento por lo que hoy viven los medios de comunicación? Sí, Gustavo, es que eso es un espiral complicado, es una bola de nieve que va creciendo, y sobre todo con la dinámica de las redes sociales, con la ligereza que hay alrededor de unos titulares, de unas afirmaciones, y la gente va creyendo y repitiendo unas cosas de una manera muy apasionada y con muy poca ilustración y muy poca reflexión. De manera que sí, efectivamente, en particular a los líderes, no solamente políticos y de gobierno, sino líderes en general, les corresponde dar ese buen ejemplo, además porque es que todos somos titulares de los mismos derechos, y si los atacamos frente a lo que no nos gusta, pues cómo los vamos a defender frente a lo que necesitemos. Werner, ustedes hablan en el comunicado de la ambientación de climas que favorecen debate de control político al periodismo, afirmando que se quiere introducir regulaciones que institucionalicen la censura. ¿Ustedes tienen información de alguna iniciativa que quiera pues imponer este control a los medios? Hola Diana, buenos días. Sí, pues eso lo hemos venido oyendo de tiempo atrás, eso no es nuevo, llevamos más o menos 2 años, incluso un poco más, oyendo desde el Congreso de la República y otras voces que opinan con cierta frecuencia en el sentido de que el poder de los medios es desmesurado y que a ese poder hay que ponerle límites. E incluso se han citado ejemplos, tildándolos de exitosos y de referentes, como la Ley Argentina de Medios, que fue algo que tumbó la Corte Constitucional Argentina por inconstitucional, precisamente, que todas esas regulaciones propenden por limitaciones que son al final del día censuras, y eso está sobre la mesa. Eso es un discurso que está de manera permanente cada vez que se polariza y se tensiona la situación en relación con los medios y con el periodismo, y eso es algo que en Colombia no puede pasar, no debería pasar en ninguna parte, pero así como sí ha pasado en otras latitudes, pues tememos mucho que con todas esas manifestaciones, pues eso sea lo que efectivamente se pretenda, y por eso pues es algo a lo que todos los colombianos nos debemos oponer, porque una limitación o una censura, pues es una censura a todos nosotros. Werner Sitzman es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana
de medios de información. Werner, aquí encaja también, aunque no hay una referencia directa en el comunicado, pero me imagino que en la esencia, los intentos, por ejemplo, de la senadora Zuleta de obtener información de cómo los medios se sostienen, se mantienen, se publicitan, no solamente los medios que ellos llaman hegemónicos, sino también, como en el caso de ayer, ya comenzó a hacerlo con los medios alternativos y digitales. Sí, Gustavo, nosotros lo que no hemos querido es atizar las hogueras, no queremos generar polarización y confrontación, queremos hablar en un lenguaje positivo que invite a tratar de evolucionar de manera positiva, pero todas esas acciones y otras, sin lugar a dudas, parecieran estar enderezadas a llevarnos a ese camino que es lo que pretendemos sugerir que nos corresponde a todos los colombianos no permitir que pase. Werner, frente a todo este tipo de circunstancias y cuando desafortunadamente en otros países cercanos o aledaños ha pasado, han existido pronunciamientos como los que usted mencionaba de organismos internacionales deplorando esta situación. Uno de ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sería esa una opción para proteger la libertad de expresión que, como usted bien cita, es una libertad que obra a favor de todos los ciudadanos? Sí, sin duda, y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estuvo en Colombia este mismo año, la misma secretaria general de la comisión estuvo acá, nosotros, entre otros, muchos representantes del sector estuvimos sentados con ella para compartir las opiniones y las apreciaciones sobre lo que está ocurriendo en Colombia. También estuvo reunida con el gobierno y un poco de todo ese trabajo de la Corte y la Relatoría vino la directiva presidencial para el respeto de los estándares internacionales de libertad de prensa, que como hemos visto, pues no se ha cumplido, o por lo menos no se está cumpliendo, o se firmó, pero no con una invitación de verdad a que se cumpla, sino un poco como una retórica, como un protocolo, de manera que sí esperaríamos que tanto la Corte como la Relatoría se pronuncien sobre este tema en las actuales circunstancias. 8:45, importantísimo, la defensa de la libertad de prensa, que es parte de la libertad de expresión y es garantía de la democracia de cualquier gobierno que se precie de serio, de cualquier estado que sea serio. Werner, muchas gracias. Gustavo, a ustedes, muchas gracias. Y ahora el agüita en el distrito, en Bogotá, Fraile. Gustavo, hay que remontarse al tema de Coca-Cola y la mentira que puso a rodar un líder del pacto histórico en Soacha diciendo el alcalde Galán hace parte de una empresa que se llama Coca-Cola, le están regalando el agua y van a dejar sin agua a Bogotá. El alcalde lo denunció, el señor tuvo que rectificar y luego dijeron no, la CAR le está dejando muy barata el agua a esas empresas, casi que le regalan el agua a las embotelladoras y a varias empresas en Bogotá porque es agua subterránea. Aquí en 6 AM el director de la CAR nos dijo, mire, eso se va a revisar en diciembre. En efecto, lo que pagan es muy poco por la cantidad de agua que consume. Pues bien, el distrito, Gustavo, le ha enviado una carta a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en la que le dice, oiga, ministra, sería bueno que revisen el decreto 1155 de 2017, mediante el cual su Ministerio de Ambiente, bueno, no el de Susana Muhammad, el de entonces el presidente Santos, le bajó el 95% el precio a las aguas subterráneas que utilizan estas empresas. ¿Y quién fue? ¿Quién firmó? El que firmó este decreto fue el entonces ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hoy canciller del gobierno del presidente Petro. ¿En serio? Sí, pues son unas coincidencias de la vida, de las vueltas que dan los funcionarios públicos por distintos gobiernos, pero en este caso en particular, Gustavo, el agua pasó de costar 1.125 pesos por metro cúbico a 28 pesos por metro cúbico. Eso hace que estas empresas paguen tan poquito. El reclamo del pacto histórico ahora pues sería dirigido a Luis Gilberto Murillo, que ahora es el canciller. Lo tienen ahí en casa para que lo confronten. Sí, y la ministra Muhammad también puede revisar la resolución y cambiarla. No es un tema de la CAR, no es un tema de la Alcaldía de Bogotá. En el Ministerio de Ambiente le bajaron el precio al agua que utilizan estas compañías.